una necesidad de consenso entre las fuerzas políticas y no solo con la del principal candidato de la oposición, Alberto Fernández. Estamos ahora con José Urtubey. Muchísimas gracias, José. José es un dirigente de la Unión Industrial Argentina. En el Día de la Industria se reunieron con el ministro de Antesica. ¿Cuál es la primera evaluación que haces desde su perspectiva sobre las medidas que se anunciaron entre el domingo y el día de hoy? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Mira, las medidas son la síntesis del fracaso del modelo económico o del no modelo económico del gobierno nacional, en línea con que era una crónica anunciada de un desastre, producto de que dos cuestiones. Una, que un mal diagnóstico internacional de cómo no se entendió la reforma impositiva americana en su momento, no se entendió que debía irse por el lado productivo y no financiero, y por otro lado, creo que una serie de descoordinaciones entre los distintos equipos económicos del gobierno nacional te llevaron a esto. Medidas aisladas que eran, si querés, necesarias en algún punto, pero inclusive tardías, ¿eh? Es decir, porque me parece que podrían haber una semana antes tenido otro impacto. Ese fracaso que señalás del modelo económico que maneja el gobierno, ¿es un fracaso en relación a los principios de ese modelo, pero es una ventaja en relación a que se están asumiendo otro tipo de decisiones y de marcos casi teóricos para tomar las decisiones? Por ejemplo, el control del tipo de cambio de alguna manera, ya no solo por la vía de las reservas. Los controles nunca son buenos, ¿eh? Lo que pasa es que vos tenías Esta especie de cepito, como todo el mundo lo ha llamado, ¿no te parece? Este cepo nunca son buenos. Es decir, el control de cambio es un fracaso en sí mismo. ¿Qué pasa? Al iniciar el gobierno debió haberse hecho determinadas reformas que permitan darle competitividad a la economía. Al no haberlas hecho por especular en las elecciones de medio término, por no entender lo que pasaba con las finanzas internacionales, bueno, llegás a un ahogo como el que estamos viviendo hoy, en donde tenés que volver a caer con medidas que no fueron buenas en el pasado tampoco. Ahora, todo control es negativo. La idea de que los flujos financieros que entran de manera oportunista a ciertos países cuando sus economías pagan tasas altas porque hay riesgos altos también, ¿no sería una medida necesaria implementarse? Eso no son controles, eso es lo que pasó, es ausencia del Estado articulador en espacios claves. Regulaciones. Exacto, en espacios claves. Es decir, coincido contigo que la normativa que exigía un determinado plazo de un año, donde el 30% debía quedarse para que justamente dejar de lado a la especulación, por supuesto que estoy de acuerdo. Y no lo digo ahora, lo dije en el 2016, es decir, fuimos en un camino especulativo, en lugar de trabajar en lo que serían políticas productivas. Digo, hasta 2017 esta gestión parecía que iba recuperando el ritmo de la actividad económica, ¿no? Los números de ahí, las legislativas le fue muy bien a las elecciones. La ciudadanía no castigó al gobierno por los resultados económicos. Parecía que la economía empezaba a marchar. ¿El gran problema es abril de 2018? No, distingamos lo siguiente. Empezaba a marchar en un país en el cual se priorizaba la inversión especulativa, en el cual obviamente quedaba fuera de lo que era el desarrollo, no solo un montón de gente, sino un montón de cadenas productivas. La industria marcó caídas permanentes desde el 2015 hasta la fecha. Yo te tendría que poner un marco de comparación, una foto entre el 2015 y la fecha, 8 puntos de caída. O sea, de 2015 ahora, 8 puntos de caída. 200.000 puestos de trabajo fabriles perdidos. En la industria trabajando al 50% de su capacidad industrial. ¿Ahora esa curva se inicia en enero de 2016 o el estancamiento de la actividad económica, del crecimiento es sostenido desde 2010 más o menos? No, mira, a ver, en el gobierno anterior también hubo caídas o estancamientos. Esto es como si vos tenés un precipicio y tenías que empezar a dar una curva. Ahora, lo que hizo este gobierno es poner un acelerador. No solo no dio la curva, sino que aceleró. Entonces, ¿qué digo? 2016, no nos olvidemos, ¿sabés cuánto estaban las tasas de referencia del Banco Central? 38%. Ya el crédito era imposible. La presión tributaria era imposible. Por supuesto, te daban los números en base a qué. A que estaba todo metido en una gran burbuja que en su momento se llamaron las LEVAC, después se llamaron las LELIC. Entonces siempre trabajaste en un modo financiero. Quizás te daban algunos números macroeconómicos, lo cual no significa que toda
la microeconomía, toda la producción, las cadenas industriales, las cadenas de economías regionales, venían destruidas. Es decir, ¿Pero se destruyeron en esos pocos meses o venían...? No, desde el principio. Yo vengo, inclusive acá en La Nación, vengo denunciando esto desde el 2016. Sí. Desde el principio. Éramos pocas voces, pero lo hemos dicho desde el principio. Yo pregunto por esa curva más larga y porque muchos economistas señalan que el estancamiento de la productividad se da ya de 2010, porque, a ver, si uno ve a la Argentina hacia adelante, si no se reconstruye bien la correlación y los efectos de esta relación causa y efecto, o variables que contribuyen a una situación como la actual, y se concentra de alguna manera políticamente o ideológicamente la lectura sobre que este gobierno es el demonio, que algunos, a ver, responsabilidades tiene enormes y errores cometió muchos, también no vamos a construir un buen diagnóstico hacia adelante. Coincido. ¿Qué esperan ustedes de la gestión de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que la productividad está estancada desde 2010 y se acentúa ese proceso con este gobierno? Sí, coincido claramente con eso de que ya veníamos con caídas o estancamientos desde el año 2010. Y creo que hay que tener una mirada superadora de estos últimos 9 años. Donde prácticamente lo que tenemos que pensar es que tenemos que dotar de competitividad a la Argentina, a la economía argentina. ¿Cómo se hace? Porque hoy hay un dólar caro, es decir, el peso es competitivo en ese sentido. Sí, pero no hay que mirar la competitividad en base a una sola variable. En este caso, el tipo de cambio no te alcanza para resolver competitividad. Hay que finalmente... Y se lo dijimos al gobierno al principio, había que hacer la reforma impositiva, la hicieron tarde, con efectos posteriores a las elecciones, porque se priorizó justamente las elecciones. Me parece que no se entendió que no se podía romper el mercado interno de la forma en que se hizo. Es decir, yo creo que hay que internacionalizarse. Creo en la integración de Argentina al mundo, pero esto debe ser en forma inteligente. 2016 y 2017, en una economía que se colapsaba, bienes de consumo se importaron arriba del 17%. Bienes de consumo, no insumos para la producción. Bienes de consumo. Entonces, ahí digo, señores... A ver, ¿eso qué quiere decir? Que del total de las importaciones, 17% corresponde a bienes de consumo. Bienes de consumo venían 17%. Y eso es peligroso porque, no digo que no haya que tenerlo, pero cuando vos tenés... ¿Eso creció? ¿Cómo fue la curva de...? No, en la curva, si querés, venía antes, pero con una economía que era mucho más grande. Cuando vos achicás la economía, la torta, y seguís con los mismos niveles de importación de bienes de consumo, significa que en términos relativos es mayor. Sí. Y esto no solo pasó ahí, sino que en el contexto en donde cada vez se hacía la presión tributaria más pesada y donde habían cortado el financiamiento. Yo te digo, en el 2016 ya el financiamiento era imposible en la Argentina. José, bueno, sos un empresario, un industrial, celulosa, ¿no? ¿Cuál es el mercado? ¿Cómo funciona ese negocio de celulosa? Mercado interno y también mercado internacional. Bien. Provincia de Salta, sos hermano de Juan Manuel Urtubey. Correcto. ¿Cómo la provincia de Salta en relación a la rebaja del IVA que propuso, o a la eliminación del IVA que propuso el gobierno para algunos productos, cómo reaccionó? ¿Se presentó también ante la Corte Suprema? Por supuesto, porque digo, ¿sabes cuál fue el impacto? Que esto es lo que digo, que no se pueden hacer medidas sin consulta. A la provincia de Salta le costó 1.200 millones de pesos esa medida, en donde esos planes también son planes que están atados a presupuestos, a medidas de gobierno que tienen que ver con la gente. Entonces no se puede cortar el hilo por lo más delgado siempre, que es hacer una medida uniforme para todas las provincias. Debió haber tenido una consulta previa o por lo menos saber cómo se compensaría. Y lo mismo pasó... Ahora hay un reproche que se le hace a los gobernadores por parte de algunos analistas, y es que esos gobernadores que apoyan al Frente de Todos, no estoy hablando del caso, por supuesto, de Salta, que integra la fórmula presidencial con Roberto Labaña, cuestionaron esa rebaja del IVA o esa quita del IVA, pero en la plataforma del Frente de Todos está la eliminación del IVA. Sí, ¿cómo se explica ese posicionamiento en un caso cuando lo hace una oposición al peronismo y no cuando lo plantea? Lo que pasa es que yo creo que como medida que hay que diferenciar en la canasta alimentaria el IVA para los que menos recursos tienen, coincido, no se puede hacer medidas uniformes, no se puede entender como que la misma realidad a la que vive la capital federal, por ejemplo, de la provincia de Salta o la provincia de Formosa. 8 veces el Producto Bruto Interno per cápita es la diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Formosa. Entonces, hay que entender un poco eso. Tenemos que entender que somos un país federal. Y ahí es donde yo creo que no, por lo menos
debió haberse hecho una consulta previa con los gobernadores, que por otro lado le dieron gobernabilidad 4 años al gobierno. Sí, sí, ahora vamos a ir a eso. Ahora, otra cosa, otro dato interesante en términos de estructura impositiva federal es que las provincias tienen la potestad sobre el impuesto de los ingresos brutos, ¿no? Que es muchos economistas muy interesantes y digamos que ven de una mirada crítica tanto a lo que está haciendo el oficialismo como la oposición, señalaban que la decisión de eliminar el IVA no iba a repercutir, no era lo mejor que se podía hacer, porque es mejor cobrar el IVA, planteaban. Ahora sí planteaban que el mejor impuesto para eliminar es el de ingresos brutos, que las nuevas provincias no han bajado significativamente. Coincido, y que sí depende de ellos. Pero, ¿Por qué no contrapropusieron, bueno, el IVA no, pero sacamos ingresos brutos? Sí, lo que pasa es que en el pacto fiscal que se fueron firmando hay que contar la película entera, ¿no? Es decir, primero la Argentina debe la sanción de la ley de coparticipación 2 años después de la reforma impositiva, de la reforma constitucional del año 94. Sí. Es decir, es una ley de coparticipación que no atiende las necesidades de las distintas economías regionales. En segundo lugar, creo que hay que ser justo, es decir, por otro lado, vos en los 90 le transferiste a todas las provincias los gastos de educación y seguridad y no le transferiste los recursos. Entonces siempre fuiste teniendo cada vez más un país más centralista. En su momento dijeron, bueno, el gobierno le reconoció lo que le retenían el ANSES, el porcentual del ANSES. Sí. Bueno, eso era de las provincias en forma previa. Antes lo tenían mal retenido, que era distinto. Sí, la Corte lo ordenó y el gobierno de Cambiemos extendió a otras provincias ese Entonces beneficio. yo digo, me parece que no hay que cortar el hilo por lo más delgado. Hay que tener la suerte de honestidad intelectual. De decir que evidentemente cuando se hicieron esos pactos, digamos, para compensar esos niveles no se estableció límites a los otros. Que hay que cambiarlos, no me cabe duda, pero tiene que ver con que hay que cambiar la matriz tributaria entera. Porque lo paradójico aquí es como, en esta voluntad de franqueza y de honestidad intelectual, es un país federal, las provincias mejoran sus cuentas fiscales durante esta gestión, logran superávit, 20 provincias, 21 provincias, al mismo tiempo esas provincias, los resultados electorales les son muy adversos al gobierno actual y esas provincias, sus gobernadores apoyan abiertamente la fórmula que integra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le había quitado, le había retenido los 15 puntos porcentuales de la coparticipación. Entonces uno ve ese panorama y por otro lado no ve que los gobernadores que mejoraron sus cuentas públicas decidan beneficiar a la producción de sus provincias quitando ingresos brutos, que estaría dentro de su potestad, porque han mejorado sus cuentas públicas. Lo que pasa es que entonces la gente siempre es o rehén del Poder Ejecutivo Nacional o rehén de los poderes ejecutivos de la provincia, y esa pareciera ser una Yo creo que lo que pasa es que hay una suerte de yuxtaposición de tributos nacionales, provinciales y municipales, y estoy de acuerdo contigo, que hay que hacer una revisión. De todos modos, lo que también creo que hay que hacer, porque no te olvides de los fondos compensadores de soja, hubo un montón de tributos que se tocaron a nivel nacional que correspondían a la provincia, pero digo... a ver. Por supuesto que yo creo que hay que sentarse y hacer una reforma impositiva, que es lo que planteamos. Con mucha honestidad intelectual, digo, pues esto de plantear es que la culpa la tiene todos en un momento, un solo gobierno, en el siguiente todo. O sea, por supuesto, que la clase dirigente creo que tiene que ver con lo que iniciamos la conversación, coincido, con lo que había que hacer una reforma impositiva y, entre otras cosas, sancionar la ley de coparticipación o alguna alternativa a la misma. Pero yo coincido que hay que trabajar. Ahora, no se puede cortar el hilo por lo más delgado también. Está bien. Porque si no, ahí es donde empiezan las injusticias. Y en alguna medida no lo acompañaron, yo creo que porque también no todas las provincias justicialistas que fueron adhiriendo, también no vieron algo, digamos, amplificador a lo que era el kirchnerismo. Yo creo que hay una base de sustentación que es un error circunscribirla al kirchnerismo. Claro, es más grande. José, hoy en día el sector industrial, ¿cómo afronta las decisiones económicas que están, por lo menos en el discurso y en algunas medidas muy concretas, protegiendo parece ser más a los ahorristas? Sí, yo te diría distintos tipos de medidas. Por ejemplo, la retención de los bonos o los bonos locales que se dilataron el pago. Vos sabés que me encontré con un innúmero cantidad de pymes que habían invertido en esos fondos, pero por una forma de guardar algo de preservar el valor del dinero para poder pagar inclusive sueldos. Un caso de una persona, 55 años, 20 años de impoluta comportamiento antecedentes como empresario, no tenía para pagar los sueldos, producto de eso, porque fue rehén de una injusticia. Entonces creo que hay que atender también un poco la realidad. No se pueden tomar medidas a la marchanta.
a renglón seguido te puedo decir, obligaciones en dólares ahora. Aquellos que tienen obligaciones de bonos en dólares, que no son del exterior, sino son locales, van a tener que pedir autorización al central que les permita pagar sus deudas. Es una locura. Entonces, creo que hay que atender mucho. Son medidas excepcionales que muestran el fracaso económico, sin duda, de esto. No, a ver, y a los industriales les cuesta, ¿eh? ¿Cómo? Porque a los industriales esto les cuesta, porque es lo que te estoy diciendo. Son pymes que también vieron que lo que tenían para capital de trabajo no lo pueden disponer, o para pagar sus sueldos, ya encima que no tienen financiamiento. ¿Esto se lo plantearon hoy al ministro Sica? Sí, lo hemos planteado, no solo hoy, sino en distintos ámbitos. ¿Cuál es la respuesta que les daba hoy después de estas medidas? Lo que pasa es que tampoco son resortes. Quiero ser franco, apelar a la honestidad intelectual. Yo creo que Dante Sica es una persona muy cercana a la industria, que entiende los problemas, pero está condicionado por la macro. La macro, que es Hacienda, que eso condiciona la realidad de la micro. Entonces el margen de maniobra es muy poco. ¿La figura de la CUNSA les trae más tranquilidad a los industriales? A mí me pareció bien el inicio de la CUNSA. No me gusta cuando lo oigo El inicio es de hace unos días, hace poco. Pero ya llegamos a... En su segunda aparición hubo los primeros 10 minutos hablando de política. No me gusta mucho porque ahí creo que desvía justamente... se parcializa cuando se necesitan, igual que el presidente. A mí no me gusta verlo a Macri en el balcón después de la derrota que tuvo en primera vuelta. Creo que hay que llamarse a la mesura. Pero comparado con lo que venía haciendo el exministro Duhovne, el sistema de racionalidad, digamos, el paradigma del que parte la CUNSA es otro y lo lleva mayor tranquilidad. Por supuesto, por eso se concientizan que estas medidas son indispensables. Por más allá de que sean lastimosas, son indispensables. Es el mal menor, pero creo que uno de los problemas que tenía Duhovne es que no se concientizaba de eso. Y ahí es donde seguía con el ajuste fiscal y una innumerable cantidad de gente pasándola muy mal, y de producciones y de pymes y lo que hemos visto. José, ¿están en contacto ya con los equipos económicos de Alberto Fernández, inclusive con Alberto Fernández, para plantearles necesidades de medidas para el sector industrial? Sí, nosotros vamos a estar inclusive invitando a los distintos candidatos para discutir estas plataformas. Hoy en la celebración del Día de la Industria estuvo el coordinador de ellos, que es Nicolás Trota, estaba Culfa, estaba también Peirano. Sí, por supuesto, estamos abiertos a todos. ¿Qué medidas les plantean ustedes al futuro gobierno, independientemente de qué sea, porque la ciudadanía se tiene que decidir el 27 de octubre? ¿Cuáles serían esas medidas claves que necesita el sector? En primer término, yo creo que hay que hacer una revisión casi inmediata del sistema financiero para que poder volver al financiamiento productivo. ¿Qué quiere decir eso? Significa que vos no podés no tener financiamiento. Línea de crédito para capital de trabajo no existe en ningún lugar del mundo que no tengas. Entonces va a haber que hablar con aquellos que, para salir del concepto solo ajuste fiscal y tasas de referencia del Banco Central al 100%, va a haber que hablar que eso no es posible. Dentro del paquete económico a negociar va a haber que decir que eso no es posible. Por otro lado, creo que también desde lo impositivo va a haber que tener cierta premura, por lo menos en poner en funcionamiento el proyecto de ley que por Congreso pasó al 2020 en su aplicación. Creo que va a haber que ponerlo en aplicación y hay que seguir profundizándolo. Es decir, tenés que ponerte en fortalecer oferta productiva, no al revés. Este gobierno le puso un freno de mano a la economía y ahí es donde tenés los resultados. Creo que hay que fortalecer oferta productiva y esa es la forma de bajar la inflación. Muchísimas gracias, José Urtubey, por este análisis en la repregunta. Gracias. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. No se vayan.